Y al inicio de esta semana, el pasado martes, le comentábamos cómo a partir del primer día de este año, de este 2018, California comenzó a vender marihuana recreativa, lo que se considera un hito en la comercialización de esta hierba. Y además pues registrábamos las enormes filas de personas que estaban esperando la apertura de los establecimientos en donde se comercializa ya este enervante. Grandes filas de gente fuera de las tiendas con licencia para vender la droga mucho antes incluso de la hora de apertura. Fueron las escenas que se registraron y los propietarios de las tiendas dijeron que se habían abastecido con expectativa de una gran demanda. Para hacer un análisis de lo que esto significa en materia de la política antidrogas, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, y también pues para ver qué ha ocurrido a lo largo de estos primeros días de venta de marihuana allá en California, establecemos contacto con Daniel Morcate. Daniel Morcate pues es un especialista, él es un escritor para el diario el Nuevo Herald, un columnista de este prestigiado medio, así que lo saludamos con mucho afecto y le preguntamos precisamente cómo va este asunto de la venta de la marihuana recreativa allá en California. Muy buenos días, feliz año Daniel, muy buenos días. Gracias y lo propio para usted y para sus radioescuchas. Muchas gracias Daniel. A ver, platícanos, ¿cómo se han registrado estos primeros días de la venta recreativa de marihuana allá en California? La venta había marchado bastante bien y yo diría que todavía marcha bastante bien, excepto en algunas ciudades importantes donde todavía no se habían adoptado los requisitos que exige la ley para poder realizarla, incluyendo San Francisco y Los Ángeles, que son, como sabemos, dos de las más populosas del estado de California. Ahora bien, ha surgido un escollo importante y es que el gobierno del presidente Trump ha anunciado que va básicamente a retar el uso de la marihuana recreativa e incluso medicinal, persiguiendo su venta y persiguiendo su cultivo. Lo va a hacer suspendiendo una especie de dispensa que había otorgado el gobierno previo del presidente Obama, que consistía en mirar hacia otro lado mientras proliferaba el negocio de la marihuana lícito, digamos, legal en algunos estados. O sea que este es un escollo imprevisible que yo creo que eventualmente va a terminar en las cortes y va a enfrentar el derecho de los estados a comercializar específicamente esta hierba y el derecho del gobierno federal a prohibirlo. Así es. De manera que esto previsiblemente va a frenar un poco las ventas, yo creo que en los próximos días. ¿Cuándo se prevé, Daniel, que el presidente Trump vete esta iniciativa que tienen estados como el de California? Bueno, no es exactamente un veto, es una orden en esencia de persecución, lo cual es quizás hasta mucho más grave, ¿no? Sí. Porque, de nuevo, va a producir un enfrentamiento entre estados, como aproximadamente hay 8 estados y el Distrito de Columbia que han permitido la comercialización recreativa de la marihuana, y hay más de 30 estados que han permitido su uso para fines médicos. Y todos, en esencia, se van a ver en problemas si en efecto el gobierno federal lleva a cabo este proyecto persecutorio, digamos, ¿no? Lo cual es preocupante. Incluso hay legisladores, hasta republicanos, que han reaccionado con ira y se han sentido traicionados por esta decisión que ha adoptado el gobierno del presidente Trump. Porque, lógicamente, ya hay un engranaje establecido en muchos estados para permitir el uso médico y el uso recreativo de la marihuana, y hay muchos estados más que se estaban preparando para hacerlo. De manera que la confrontación va a ser para coger palcos, ¿no? Y yo creo que en esencia va a terminar en las cortes federales y eventualmente va a terminar quizá hasta la Corte Suprema. Esta orden de persecución que podría emitir el presidente Trump implicaría el cierre de los establecimientos, la aprehensión incluso de los consumidores que intenten acceder a la marihuana, ¿o en qué consistiría precisamente? Hay dos cosas que hay que puntualizar. Primero, que ya la orden se emitió ayer. La emitió Jeff Sessions, el fiscal general del país.
y lo hizo mediante un memorando que envió a los fiscales generales, a los fiscales federales de todos los estados. De manera que ya la orden en esencia está vigente. Ahora, ¿cómo se va a aplicar? Eso no está del todo claro, porque lógicamente hay ya miles y miles de personas que se están dedicando al cultivo y a la venta de la marihuana legalmente, de manera que no sabemos exactamente, es impensable que pueda haber una persecución delirante de miles y miles de personas, pero me imagino que van a tratar de dar algunos escarmientos y que eso es lo que va a tratar de hacer el gobierno federal. Por cierto, es importante también indicar que esta decisión que anunció Sessions, y que en esencia autoriza el presidente, contradice una promesa de campaña que había hecho el presidente Trump de no meterse en esta refriega con los estados sobre la marihuana. ¿Qué fue lo que había establecido Trump como compromiso de campaña en esta materia, Daniel? Él había enfatizado varias veces en debates, en entrevistas, que ese era un tema que debía quedar para la decisión de los estados y de los electores en los estados. Y lógicamente las decisiones hasta ahora han sido precisamente tomadas por la mayoría de los electores. O sea, la decisión de aprobar el uso recreativo de la marihuana o el uso médico de la marihuana ha sido una decisión democrática tomada democráticamente por electores luego de un debate público extenso que ha habido en todo el país y en muchos estados. Así es, y esto se está traicionando, por ello lo que tú nos comentabas, los propios legisladores republicanos, los propios gobernadores, que ya tienen esta disposición en por lo menos 8 estados de la Unión Americana, y aquellos que están preparando para poder dar la apertura, pues se sienten traicionados ante esta decisión, este memorándum que ya nos dices tú, Jeff Sessions, el fiscal general, emitió el día de ayer para como una orden de persecución e inhibir precisamente la venta y producción del enervante. Yo creo que todos estamos aquí en Estados Unidos a la expectativa de ver cómo se va a ejecutar esa orden. Y me imagino que va a haber confrontaciones y va a haber protestas en algún momento en ciertas ciudades, sobre todo en California. Es importante mencionar el caso de California porque esta decisión, a propósito del gobierno federal, se anunció una vez que entró en vigor el uso recreativo de la marihuana en California. Porque a los ultraconservadores del país les preocupa mucho que un estado de 39 millones de residentes haya adoptado esta medida. Y entonces, lógicamente, han reaccionado de esta forma, a través del fiscal general recibiendo órdenes del presidente Trump. ¿Qué significaba el hecho de que a partir de este 1 de enero, California, como tú nos comentas, se ha dicho que marcaba un hito, ¿no? La posibilidad de la venta ya de manera recreativa de la marihuana. ¿Qué significaba en términos de números, de ganancias? ¿Qué significa el negocio de la marihuana para un estado como el de California con estos 39 millones de residentes? Pues mire usted, el mercado negro que había de marihuana, o que hay de marihuana todavía en California, asciende aproximadamente a casi 14 mil millones de dólares anuales. Parte de ese mercado tiene que ver con el tráfico que viene de otros países, incluyendo México, incluyendo Colombia. Pero gran parte de ese mercado en realidad es interno de California. La mayoría de ese mercado es interno de California. Lo que se planea con la aprobación de la marihuana recreativa y médica es legalizar gran parte de ese mercado que en la actualidad es negro y es ilegal. Por ejemplo, el cálculo que han hecho varios especialistas en el tema, es que para el primer año, este año, 2018, el mercado legal iba a ascender a casi 4 mil millones de dólares. Calcule usted que parte de esa legalidad, de ese mercado legal, iba a salir del ilegal. O sea, que iba a disminuir el ilegal. Claro. Y para el próximo año se esperaba que fuera de por lo menos 5.700 millones de dólares. O sea que estamos hablando de un impacto grande para tratar de quitarle el negocio a las mafias que en la actualidad lo tienen, lo ejercen. La otra parte importante es que lógicamente el Estado y los municipios, las ciudades, iban a poder o van a poder cobrar impuestos y mejorar un poco sus bolsas
¿no? El erario público de las ciudades y del estado, que han estado muy maltrechos en el estado de California, porque es un estado que típicamente gasta más de lo que recibe en sus arcas. Así es. Ahora, esto es en términos económicos, pero ¿qué impacto tendría o tiene más bien esta decisión ya de California a partir del primer minuto de este 2018 de la venta recreativa de la marihuana en términos de política antidrogas, en el asunto del prohibicionismo que ha caracterizado no solamente a Estados Unidos, sino a nuestro país y en buena parte del planeta respecto al uso de este tipo de drogas? ¿Qué impacto tiene el hecho de que California se sume a esta ola que permite ya el uso recreativo de esta droga? Esa es una pregunta muy importante. Básicamente, la aprobación de la marihuana recreativa en un estado, el estado más grande de este país, el más populoso, era un golpe severo al prohibicionismo y un reconocimiento de que el prohibicionismo ha sido un grave error, porque lo que ha hecho es contribuir primero al surgimiento de grandes mafias muy poderosas y muy criminales, segundo, a afinar las prisiones, las cárceles de California y de otros estados, y tercero, ha costado un sinfín de vidas de personas que no debieron haber muerto por el uso o la venta de la marihuana, que en realidad es una hierba de muy baja toxicidad, como saben todas las personas que han estudiado el tema. De manera que yo creo que el impacto, si logra consagrarse la venta recreativa de marihuana en un estado tan significativo y tan simbólico como California, va a ser el de un golpe muy, pero muy severo al prohibicionismo. Pero poco a poco yo creo que ya se está abriendo el camino para acabar con el prohibicionismo de la marihuana en particular, no de otras drogas necesariamente, sino de la marihuana. Y eso es un gran logro para el país y también para el mundo, porque como sabemos Estados Unidos es el país que más consume marihuana y otras drogas también. De manera que todavía yo creo que a pesar de esta decisión que ha adoptado el gobierno del presidente Trump, todavía el antiprohibicionismo, la despenalización, lleva las de ganar. Así es. Y también una pregunta que es obligada, el hecho de que un estado tan importante, el más grande, el de mayor número, como tú lo comentas, el más populoso de Estados Unidos, adopte esta política contra el tradicional prohibicionismo, ¿qué impactos puede tener en países como el nuestro? Además, por la cercanía, en donde pues todavía impera precisamente esta práctica, esta política. ¿Cuál tú crees que pudiera ser eventualmente el impacto de esta decisión del estado de California en países como México? Bueno, desde acá es un poquito más difícil conjeturar sobre eso, pero yo creo que si nos atenemos al sentido común, habría que pensar en la posibilidad de que se intensifique el debate en México y en Colombia y en otros países sobre la conveniencia de la despenalización específicamente de esta droga y quizá de otras también, porque la despenalización no es sencillamente el abrir las puertas al desenfreno del consumo de las drogas, sino es el abrir las puertas a la posibilidad de ensayar otros esquemas en el manejo de las drogas, desde la marihuana hasta otras. De manera que yo creo que esa pudiera ser una consecuencia primera en países como México, Bolivia, Colombia, que son productores de algunas de estas drogas o que sirven de tránsito para estas drogas. El incentivar el debate sobre la conveniencia de la despenalización, de ensayar otros esquemas para manejar estos fenómenos que no sean la bronca, digamos, ¿no? La guerra, la violencia, para combatirlas. Así es. Y pues Tomás, tomando en cuenta las cifras que tú nos estás comentando, tan solo en este primer año en el estado de California nos implicabas que implicaría sacar de la ilegalidad estos 4,000 millones de dólares que actualmente se manejan en el mercado negro, que también permitiría tanto al estado como a las ciudades pues cobrar, obtener ingresos adicionales a través de los impuestos, en fin, sacar de la ilegalidad esta enorme cantidad de recursos que actualmente sigue fluyendo pero de manera ilegal, ¿no? Así es, así es.
Las mafias, por supuesto, no se van a dar por vencidas tan rápido. Uno de los cálculos que están haciendo es que van a poder abaratar la venta ilegal de la marihuana en respuesta al hecho de que la venta comercial legal pues va a tener impuestos, y entonces probablemente cueste un poquito más al principio. Pero hay que tener en cuenta la psicología humana. O sea, si yo puedo adquirir algo legalmente sin riesgo de que me arresten, que me detengan o que me estigmaticen, pues probablemente lo voy a hacer y lo voy a preferir a comprarlo de manera ilegal, ¿no? Ese es el cálculo que hacen los antiprohibicionistas y yo creo que es bastante razonable. Así es. Por lo pronto, Daniel Morcate, a raíz de esta orden, este memorándum emitido ayer por el fiscal general Jeff Sessions, con una orden de persecución que está implementando el presidente, la administración del presidente Donald Trump, ¿tú estimas que finalmente esto se vaya a la corte, que este tema, rechazo de la administración federal, pues implique que los estados recurran legalmente y objeten y se amparen y le impugnen, ¿no? Sí, queda por ver si la respuesta judicial legal va a ser de individuos e instituciones privadas o va a ser de los estados. Yo pienso que va a haber eventualmente una alianza entre gobiernos estatales y sectores privados que quieren comercializar la marihuana para oponerse en las cortes a la decisión del gobierno de Trump. ¿Y tú consideras que eventualmente esto vaya a la Corte Suprema? Yo creo que es probable que llegue a la Corte Suprema, a menos que el gobierno federal desista de echar esta pelea, ¿no?, judicialmente, antes de que llegue a la Corte Suprema. Pero es improbable porque no está en el temperamento del presidente que tenemos en la actualidad. El presidente Trump no tiene muchos reparos en librar una serie de batallas, aunque estas sean batallas muy difíciles de ganar. Y es curioso, como decía antes, que esté dispuesto a librar esta batalla a pesar de lo que había dicho durante la campaña una y otra vez. También cabe señalar en este sentido que el fiscal general Sessions siempre ha sido, incluso como senador, siempre ha sido un adversario de la legalización o la despenalización de la marihuana, siempre. Por lo menos él ha sido consecuente. Así es, cosa que no ocurre con el presidente Trump, quien en campaña dijo una cosa y hoy en los hechos está ordenando una situación distinta. Daniel Morcate, quisiera aprovechar tu presencia, no es para lo que te hemos convocado esta mañana para analizar este asunto que ya nos has dado muchos detalles, pero creo que es importante tú estando en Estados Unidos tener tu visión de cómo se ve la expectativa de la salida al público de este libro polémico, Fire and Fury, Fuego y Furia, que pues ha desatado tanto debate a nivel nacional e internacional por lo que se describe ahí, estos señalamientos de Steve Bannon, quien era el estratega en jefe de la Casa Blanca, quien califica en este libro del periodista Michael Wolff y del editorial Henry Holt and Company, pues calificando como ilegales, como un acto de traición estas reuniones que tuvieron gente muy cercana al equipo de Donald Trump en su campaña con personajes rusos en el año 2016. ¿Cómo ves tú todo este debate que se está desarrollando allá en Estados Unidos sobre este polémico libro? La salida del libro que se adelantó para hoy, ya está en las librerías, ¿sí? Equivale al estallido de una bomba política en el país. Una bomba política que tiende básicamente a confirmar lo que periodistas de mayor solvencia, el señor Wolff, que es el autor del libro, han venido informando, reportando a lo largo del primer año de la presidencia de Trump. En otras palabras, que el presidente es un personaje, es una figura que en realidad no está preparada para las funciones que está desempeñando, que es errática, que le cuesta trabajo concentrarse para hacer su trabajo, escuchar
incluso a sus propios asesores, que no lee. O sea, todo esto se ha venido reportando a lo largo de un año. Lo que hace este libro, de cierta manera, es sintetizarlo todo y no siempre atribuirlo a fuentes muy concretas, ¿no? Pero yo creo que es el equivalente a una bomba política que ha puesto muy a la defensiva al presidente, muy a la defensiva a toda la Casa Blanca, y que cabe esperar que exacerbe un poco el frenesí con que funciona este ejecutivo, ¿no? Esta presidencia, no solamente el propio presidente Trump, sino también algunos de sus asesores. No estoy seguro de que vayan a cumplir su amenaza de demandar al publisher, o sea, al editor del libro, Sí. o al autor del libro, pero me imagino que van a tratar de hacer algo para acallarlo. Ya es un poquito tarde, el libro, como sabemos, se está vendiendo hoy, hay colas en librerías del país para adquirirlo, hay muchas personas que lo están ordenando por internet, de manera que desde el punto de vista práctico va a ser, yo diría que imposible detener su difusión. Era una locura, es una insensatez que un presidente de Estados Unidos trate de detener la publicación de cualquier libro, pero digamos que es una insensatez más que ha cometido este presidente y que ha cometido esta presidencia. ¿De qué alcances consideras tú los efectos de esta bomba política, como tú lo comentas, la publicación de este libro? Yo creo que va a socavar todavía más la confianza en esta presidencia, su credibilidad, incluso entre partidarios del presidente Trump. Como sabemos, él todavía tiene, por lo menos según las encuestas, un 35% de electores que lo apoyan. Es una cantidad significativa, estamos hablando de millones de personas. Pero yo creo que algunas de esas personas probablemente, con todo lo que está trascendiendo con este libro, pues van a tener grandes dudas acerca del presidente al que han apoyado de manera incondicional hasta ahora. ¿Por qué? Porque en esencia uno de los protagonistas del libro es un ídolo de muchos de estos seguidores de Trump, que es el señor Steve Bannon, y es el que primero que todos los demás pone en solfa a la presidencia de Trump, critica a sus hijos, pone en duda la capacidad de su hija para ser una asesora presidencial, se burla de ella, pone en duda también la capacidad del yerno del presidente, otro asesor de la presidencia, para el trabajo que está realizando. Y para bien o para mal, hay muchas personas en la extrema derecha del país que consideran a este señor Steve Bannon como una especie de orientador, un guía, ¿no? O sea, que va a socavar, en esencia, la credibilidad de esta presidencia, incluso entre sus partidarios. Claro, ¿qué efectos crees tú que pueda tener en las elecciones legislativas de este año? Bueno, para eso es un poco prematuro. Sí. El ciclo informativo que sobre todo ha desatado la presidencia de Trump es muy intenso, muy variable, va de escándalo en escándalo, y yo estoy seguro que de aquí a que se acerquen las elecciones, pues va a haber muchos más, ¿no? O sea que es un poquito imprevisible saber cuál va a ser el impacto de este libro en particular, de su publicación en esas elecciones. Pero a corto plazo yo creo que hasta las encuestas podrían reflejar una merma en el apoyo del presidente debido a este libro. Así es. Y a la discusión pública que ha suscitado, ¿no? Daniel Morcate, columnista de El Nuevo Herald, te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nuestro público, con el público de Aristegui en vivo, tus impresiones, que nos hayas dado luz sobre este asunto de la venta recreativa de la marihuana a partir del primer minuto de este 2018 en el estado de California, y también este análisis que hace sobre los impactos que puede tener la publicación de este libro, al que has comentado ya como una bomba política. Muchas gracias. Por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Daniel Morcate. Ahí está, y puede usted consultarlo también de manera permanente en sus columnas a través de El Nuevo Herald. Allí la situación allá en Estados Unidos, una situación